Em, bueno, en realidad todo tiene que ver con la patología neurológica. Dentro de estos, lo importante y lo más frecuente y lo más es la asfixia neonatal, ¿no? Em, bueno, la definición de asfixia, estamos un poquito con problema con la red. La definición de asfixia es un evento preparto, puede ser durante el parto o en el proceso de nacimiento, ¿no? Generalmente un 20% ocurre en el momento del preparto, en el parto 70% y en el proceso de nacimiento 10%. Esto va a provocar una disminución en la frecuencia cardíaca fetal o neonatal que ocasiona un deterioro de intercambio de gases respiratorios, ¿no? El oxígeno, el dióxido de carbono, básicamente, ¿no? Y esto, por consiguiente, va a provocar una perfusión insuficiente de los tejidos de los órganos mayores, ¿no? ¿Qué criterios tienen los criterios clínicos? Son 5 criterios, ¿no? Básicamente 4, ventilación. La primera es la acidosis metabólico mixta profunda y básicamente debería tomarse una muestra de sangre arterial de cordón umbilical, ¿no? Para tener un pH menor de 7. El segundo criterio clínico es persistencia de puntuación Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. El tercer criterio es que tenga secuelas neurológicas clínicas en el periodo neonatal y en el periodo neonatal básicamente inmediato, ¿no? Y que van a incluir estos signos neurológicos, convulsión, hipotonía, coma o lo denominada encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? La cuarta criterio clínico es la prueba de función de múltiples sistemas, ¿no? Por ejemplo, puede ser a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardíaco, ¿no? La asfixia no solo va a afectar el sistema nervioso central, sino otros órganos, ¿no? Que se van a expresar por niveles de enzimáticos altos, por una creatinina alta, ¿no? Podrían expresarse, ¿no? La epidemiología ya ha ido cambiando, mejorando, ¿no? En el 91, miren la cantidad de personas que teníamos. Son cifras y no vamos a preguntar sobre las cifras, sino es para que se den una idea. Esto ha ido cambiando porque se han ido acercándose los establecimientos de salud a la población. Bueno, aún en Perú todavía falta mucho que trabajar en eso, ¿no? La incidencia en países desarrollados reportan 0,3 a 1,8 porque los establecimientos de salud están cercanos, ¿no? Pero en las vías de desarrollo la prevalencia es mucho más alta, ¿no? Llega hasta 6%, 6 por mil nacidos vivos, ¿no? En nuestro país se reportan de 6,5, siendo más severa en 2% severa y moderada en 4,5%. La mortalidad que provoca de manera general más es en los prematuros y aquellos que tienen larga más de 5 minutos, ¿no? Los mecanismos de asfixia son interrupción a nivel de cordón umbilical cuando está antes del parto, compresión del cordón, un nudo verdadero del cordón. Puede haber también alteración a nivel de placenta. Y esto va a provocar alteración en los gases de la placenta, hipoxia materna, hipertensión arterial e insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, el bebé va a entrar en sufrimiento fetal agudo. Hay riesgo materno, puede haber riesgo materno indicado como desprendimiento de prematura de placenta, deterioro en la oxigenación materna por afecciones cardíacas o respiratorias propias de la madre,
En realidad, estos mecanismos tienen que ver con la parte preparto, ¿no? Incapacidad del recién nacido para la insuflación pulmonar, ¿no? Y transición con éxito desde la circulación fetal hacia la circulación neonatal, la prematuridad, la dificultad respiratoria, depresión por algunas drogas o fármacos de la madre, por el parto traumático. No, y hay factores de riesgo que ya le hemos revisado en ginecobstetricia, factores de riesgo anteparto, factores de riesgo intraparto y factores de riesgo postparto, ¿no? Más o menos esta es la fisiopatología, ¿no? Miren qué ocurre. Contracciones uterinas, disminuye el flujo uterino, disminuye la perfusión placentaria, alteración en el campo gaseoso, es decir, baja el oxígeno, baja el pH y aumenta el CO2, ¿no? Estos son signos de asfixia. Una vez que se ha producido esta asfixia, hay estimulación simpática, hay redistribución del gasto cardíaco, es decir, no todos, el gasto de la sangre debe derivarse hacia los órganos nobles, que son el cerebro, corazón y suprarrenales. Esto puede provocar insuficiencia miocárdica, más disminuye el gasto cardíaco, bradicardia, hipoperfusión, isquemia, disminución de la unidad de glucosa, acidosis láctica por falta de oxígeno y por lo tanto llega a nivel celular la asfixia, ¿no? De manera similar, acá tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿no? Como no hay oxígeno, va a darse una glucólisis anaeróbica, ¿no? Va a haber lactato, piruvato, acidosis metabólica, LDH hepático aumentado, y generalmente puede haber acidosis mixta y puede provocar edema cerebral citotóxico, ¿no? Al final, que es lo que va a provocar daño, ¿no? Lisis cerebral, edema vasogénico, liberación de aminoácidos básicamente que tienen que ver como los neurotransmisores, ¿no? Que vamos a ver más tarde, ¿no? Al inicio va a dar una muerte neuronal temprana y luego da una muerte neuronal tardía que vamos a la hora que revisemos el síndrome hipóxico isquémico nos vamos a notar de eso, ¿no? La fisiopatología, para que quede claro, va a haber formación de radicales libres, que más adelante vamos a ver, la afinidad de membrana celular, fosfolípidos, ¿no? La fosfolipasa, la prostaglandina, destrucción de DNA, vamos a ver, por los free radicals, membrana lipídica insaturada, ¿no? Va a haber inducción de los radicales libres hacia la microcirculación, impermeabilidad de membranas celulares, alterando el transporte de sustancias al cerebro, adhesión de neutrófilo y plaquetas, aumenta el FAP, ¿no? Contribuyendo al esquema, y todo esto contribuye a la hipoperfusión cerebral, ¿no? Prostaglandina, fosfolipasa 2 y tromboxano son los que intervienen, ¿no? O sea, en esto se ha avanzado más, como vamos a ver más adelante. Acá reviste bastante importancia los free radicals, ¿no? ROS se denominan, ¿no? Vamos a ver que pueden provocar daño a las proteínas y puede dañar el DNA, inclusive, ¿no? Entonces puede provocar daño celular, ¿no? El estudio por el problema del free radical, que básicamente más interviene a nivel de reperfusión, ¿no? Una vez que ocurre la asfixia, al momento de reperfusión es que intervienen estos free radicals, ¿no? Y van a... bueno, no, como habíamos mencionado dentro de la definición, no solo comprometen, el tercero era solo el sistema nervioso central, pero el cuarto el cuarto criterio era básicamente que se comprometían otros órganos, ¿no? El aparato cardiovascular, el sistema adrenal, que tiene que ver con el estrés, el pulmonar, el renal, problemas metabólicos, el problema gastrointestinal, puede haber enterocolitis necrotizante por asfixia, hematológico, ¿no? Pueden haber alteraciones hematológicas por la asfixia, ¿no? Los órganos afectados con mayor frecuencia en una asfixia tenemos a la cabeza el sistema nervioso central, por supuesto, en segundo lugar el renal, en tercer lugar el cardíaco, y al igual que el gastrointestinal y pulmonar, que están por ahí, ¿no? Que están por ahí, no hay muchas diferencias, ¿no?
esto va a hacer que se afecten estos órganos. El intestino puede dar nitrocolitis necrotizante, ya lo había mencionado, pérdida de mucosa, inclusive puede llegar a perforar, ¿no? En el riñón da necrosis tubular y medular, parálisis vesical y alteración del sistema renina-angiotensina. Sobre el sistema cardiovascular va a haber restricción del flujo que habíamos mencionado, isquemia selectiva, isquemia miocárdica, necrosis miocárdica puede llegar, ¿no? Insuficiencia tricuspidia, defectos en la conducción por bloqueos, puede haber hipertensión, ¿no? Puede haber hipertensión, puede haber hipervolemia, infrecuente la hipovolemia, puede haber aumento de la presión pulmonar, ojo, y disminución de la reserva miocárdica de glucógeno, importante, ¿no? Los efectos metabólicos son bastante conocidos. A la cabeza la hipoglicemia, que es la más frecuente, la hipocalcemia, acidosis metabólica, hipomagnesemia. Listo. Sobre el aparato respiratorio, aumento de la resistencia vascular pulmonar. Disminución del surfactante, edema intersticial, hipoventilación central, ¿no? Ya vimos un ratito, vamos a ver. El aparato respiratorio, disminución surfactante, edema intersticial, hipoventilación central, puede haber eliminación de meconio, ¿no? Este es como un reflejo, a veces por eso que sale el líquido amniótico meconial, cuando hay está en sufrimiento fetal se elimina el meconio, ¿no? Por el reflejo, ¿no? Y esto puede provocar la aspiración en el recién nacido, alteración de prostaglandinas y puede provocar hipertensión pulmonar persistente, que es una de las complicaciones más severas y difíciles de tratar, ¿no? Bueno, a todo esto se han planteado nuevas formas de tratamiento, ¿no? Nuevas formas de tratamiento que se mencionan ahí y algunas todavía están en la fase experimental y que tienen que ver con cada uno de los componentes, ¿no? Uno con la isotoxicidad, otro que tiene que ver con el estrés oxidativo, ¿no? Otro que tiene que ver con los mecanismos inflamatorios, otro que actúa a nivel de muerte celular y neurogénesis, ¿no? Dentro de este grupo están las células madres, ¿no? Vamos a ver que se están intentando usar células madres, ¿no? Eritropoyetina, melatonina, allopurinol, ¿no? Gases nobles, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver gases nobles, ¿no? Este es vamos a ver primero reanimación con oxígeno de 100% versus 21%, ¿no? Generalmente esto ya se está cambiando, no usar el oxígeno al 100%. Si usamos 100%, se va a normalizar la respiración más tarde. Un mes más tarde todavía van a haber cicatrices bioquímicas, ¿no? En un metaanálisis se hizo el estudio y vamos a ver que hay una mortalidad, ¿no? Disminuye 13% versus 8% que era con el oxígeno al 21%, ¿no? Lo cual quiere decir que no debemos reanimar al 100%, ¿no? Otra de las formas de darle tratamiento es con la hipotermia al recién nacido, ¿no? Forma de darles tratamiento, vamos a utilizar, se han hecho varios estudios, generalmente utilizamos la hipotermia leve de 33.5 a 35, ¿no? Esta terapéutica redujo el riesgo de muerte o discapacidad, ¿no? Lo que hace es bajar la temperatura y bajar el metabolismo cerebral, ¿no? Hay varios estudios que dan fe de eso, ¿no? Inclusive puede ser anteriormente se usaba todo el cuerpo o ahora solamente selectivo a nivel de cabeza. Hay un aparato que mide el metabolismo cerebral, que aún no lo tenemos en el país, pero nosotros hemos visto que inclusive los chilenos tienen de este tema, ¿no? Entonces, los mecanismos más importantes habíamos mencionado, sobre el cual interviene la hipotermia. Miren, la excitotoxicidad, el estrés oxidativo, mecanismos inflamatorios y la muerte celular. Sobre todo estos mecanismos interviene la hipotermia, ¿no? Retrasa la exploración de membrana, disminuye la tasa de liberación de aminoácidos excitatorios, en ellos glutamato, disminución de los aminoácidos, disminución de la acumulación de aminoácidos excitatorios, disminución de la producción del óxido nítrico, disminución de la producción de oxígeno, daño de la barrera hemática provocado, ¿no? Por mecanismos inflamatorios, el factor necrosis tumoral, interleuquina 1B,
disminución de la actividad microglial, suspensión de la caspasa, que tiene que ver con la muerte celular programada, ¿no? Y vemos que tiene disminución en la apoptosis, ¿no? Por los peróxidos, ¿no? Tenemos acá, bueno, tenemos la hipotermia, como verán, este es un estudio donde muestra el riesgo relativo al positivo, ¿no? Um, ya, estamos nuevamente. El allopurinol como efecto antioxidante, sí, efecto inhibitorio sobre la santina oxidasa, implicando en el daño oxidativo, va a disminuir los free radicals, va a atenuar la degradación del ATP, produce neutropenia también y inhibe la apoptosis, ¿no? La apoptosis que ocurre en la asfixia neonatal, ¿no? Uh, es uno de los mecanismos. Acá vemos este es un experimento en ratitas, ¿no? Normal, el aroporinol, miren, tiene mayor cantidad de ratitas con cerebro normal respecto a una solución salina donde era control, básicamente, ¿no? Tanto para el moderado, severo, ¿no? Se ha visto el aprolinol, previenen la leucomalacia, previene en recién nacidos del uso de ECMO, ¿no? Con pacientes con enfermedades congénitas mejora el pronóstico y con asfixia perinatal, ¿no? Y ahí se puede apreciar en el gráfico la utilidad, ¿no? El otro elemento que se utiliza es la eritropoyetina, ¿no? En realidad proporciona a través de su receptor presentes en las neuronas sin la glía, en los astrocitos y las células de microglía, capaz de desarrollar una potente actividad, primero, antiapoptótica, es decir, contra la muerte celular, ¿no? Favorece la transcripción de los genes antiapoptóticos, ¿no? Tiene una actividad antiinflamatoria y antioxidante, ¿no? Va a mejorar los procesos reparativos, van a hacer que se encuentre, normalmente la eritropoyetina se encuentra en niveles en la sangre cordón umbilical, evita las muertes inducidas por el óxido nítrico y protege a las neuronas de los efectos tóxicos del glutamato que a veces se acumula, un aminoácido que se acumula, ¿no? Es neurotrófico y afecta en la neurogénesis. La dosis que se suele dar ahí se muestra de 300 a 500 unidades cada 2 días durante 2 semanas, ¿no? Esta es la forma donde interviene la eritropoyetina, ¿no? A través del factor inducible de la hipoxia. La eritropoyetina actúa sobre el monóxido de nitrógeno, el NO, sobre la exotoxicidad, ¿no? Que están a través de los receptores NMDA y AMPA, a través de la caspasa, ¿no? Que son útiles para mantener y tienen que ver con la muerte programada. También actúa a nivel del factor de crecimiento del entorno vascular, el factor inducible, ¿no? Pero son los efectos en donde interviene la eritropoyetina para mejorar en el caso de asfixia, ¿no? Y ahí se muestran estos estudios con EPO y con control muy favorables, ¿no? Tanto en niños y adultos, ¿no? Vamos a ver que otro de estos son los gases nobles. En realidad no hay estudios solamente sobre el xenón, ¿no? Pero también se ha empleado el argón, ¿no? Bueno, sobre el xenón sí se han hecho estudios, ¿no? Um,
Afecta en realidad a otros canales de iones, reduce la liberación de neurotransmisores en general, cruza fácilmente la barrera hematoencefálico, ¿no? En realidad el xenón es utilizado como anestésico, tiene un efecto rápido y puede ser retirado rápidamente, ¿no? Porque es un gas, ¿no? Lo retiran el gas, ya se dejó de tener el xenón como tratamiento, ¿no? La melatonina es otro de los elementos que se están usando. Bueno, es sintetizada a nivel de la glándula pineal y mucho tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿no? Se utiliza por su poder antioxidante y antiinflamatorio y tiene la capacidad fácil de atravesar la barrera hematoencefálica, elimina los free radicals y el peróxido de oxígeno como hidroxilo, que es otro similar a los radicales libres, y estimula las enzimas antioxidantes para eliminar estos radicales libres, glutatión peroxidasa y reductasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el superóxido bismutasa, ¿no? Que elimina el peróxido, ¿no? Bueno, ahí está la dosis que se suele dar, 10 miligramos cada 2 o 8 horas, ¿no? Luego tenemos finalmente las células madres, que todavía no se han terminado los estudios, ¿no? Bueno, se supone que son células base que se van en el lugar donde se apliquen, van a formarse células del sistema nervioso central, ¿no? Va a haber proliferación celular y neurogénesis, ¿no? Bueno, en realidad han visto que todavía está bastante que hay que trabajar eso, lo que hace es disminuir la inflamación, conserva el tejido endógeno y apoya la sustitución de las células dañadas, ¿no? El sistema endocannabinoide, ¿no? Que tiene que ver con la marihuana, ¿no? Es inherente al desarrollo del sistema nervioso central y sus funciones, no quiere decir que le vamos a dar marihuana a nuestros recién nacidos, ¿no? Van a modular la intensidad de extensión de los procesos neurotóxicos, de la respuesta inflamatoria y van a promover la sobrevida celular. Es decir, que no haya muerte celular a nivel central, pues, ¿no? Para que no queden secuelas en nuestros pacientitos recién nacidos. Lo que se han hallado son cannabinoides sintéticos agonistas, ¿no? Y van a proteger de manera eficaz la materia gris y blanca en los animales, he visto, ¿no? Finalmente tenemos el N-acetilcisteína, que se usa por los cuadros respiratorios, y también se conoce a través de esto porque se le da para las enfermedades como la bronquitis, ¿no? Ya que era un mucolítico potente, pero también tenía un efecto antioxidante, ¿no? Y esto se hace porque es un secuestrador de radicales libres, contribuye al mantenimiento del glutatión, regulando en esta forma el estrés oxidativo, ¿no? A veces se aplica con la hipotermia, ¿no? Y se vio que hay mayor reducción de volumen cerebral infarctado, ¿no? Esta mezcla de ambos, ¿no? Lo bueno que tienen efectos, ausencia de efectos teratogénicos, por eso, y fácilmente atraviesan la placenta, ¿no? Podría presentarse como un tratamiento antes de, ¿no? Como prevención, ¿no? ¿Qué herramientas predictivas tenemos para la asfixia perinatal que nos van a, el ADGAR, ¿no? Nos van a predecir un ADGAR de 0 a 3 por mucho tiempo, por menos de 20 minutos, se asocia a una mortalidad alta, casi 60%, y el riesgo de parálisis cerebral del 57%, ¿no? Más de 30 ya, ojo, miren, más de 30 ya no, 80% del riesgo de morir, que es bastante, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Y acá vemos el ADGAR y cómo va mejorando la presencia de parálisis cerebral infantil, ¿no? Mira, a los 20 minutos, miren, ya está bastante alto. Esto tiene que ver con la ética, ¿no? De que reanimamos, ¿no? Acá hay un índice de morbilidad que tiene que ver con el ADGAR y la deficiencia de bases, ¿no? El trazado de frecuencia cardíaca fetal, ¿no? No sé si es útil para ver la morbilidad grave, va a presentar cuando es el puntaje mayor de 6, ¿no? Y acá se puede apreciar en el gráfico en la parte inferior de que se cumple tal predicción, ¿no? El pH de cordón
bueno, en realidad no es muy sensible ni específico, porque puede ser por otro tema, ¿no? Un pH por debajo de las 3 desviaciones estándar puede tener un pronóstico normal en el 80% de los casos, pero un pH menor de 7 sí asociado con riesgo de secuelas neurológicas. Porque eso menor de 7 está en la definición de asfixia, ¿no? La encefalopatía fue clasificada inicialmente por Sarnat y Sarnat, ¿no? En realidad es el mejor indicador de riesgo secuela y es simple, ¿no? Van muy importante la severidad y la duración de los síntomas. La encefalopatía leve o ausente tiene un pronóstico normal, la severa puede llegar a muerte y quedar con secuelas severas, ¿no? Bueno, estos se resumen de los indicadores, el ADGAR, el estadio 3 de Sarnat, las convulsiones persistentes y difíciles de tratar, algún otro síntoma de anormalidad neurológica luego de 2 semanas de vida, presencia de hipodensidades en la ecografía al mes de vida, ¿no? Estamos hablando a nivel cerebral, la ecografía transfontanelar, tomografía con anormalidades sugerentes de encefalomalacia al mes de vida, oliguria persistente por más de 3 días, ¿no? Bueno, hablemos luego del síndrome hipóxico isquémico, que es un síndrome donde se caracteriza por el deterioro del estado de conciencia, alteraciones en el tono muscular y la respuesta motora, alteraciones en los reflejos y muchas veces llega a tener convulsiones. Estas 4 características son importantes, ¿no? Bueno, en general ahí vamos a ver, ¿no? Y algunas estadísticas para darnos una idea. Miren todo lo complejo que es la fisiopatología del evento hipóxico isquémica a nivel de neurotransmisores, ¿no? Eso lo dejamos ahí, ¿no? Vamos a ver de grosso modo la fisiopatología. Hay una falla energética temprana, ojo al inicio, mire, y ahí tiene que ver el glutamato finalmente, ¿no? Va a haber la bomba sodio-potasio, va a disminuir el flujo cerebral, la glucosa, el oxígeno, el ATP, va a generar lactato, ¿no? Y la falla energética secundaria, que va entre 6 a 48 horas, va a haber una producción de free radicals, va a haber el estrés oxidativo, por lo tanto, va a haber excitotoxicidad, ¿no? Va a decir, van a estimular. Generalmente los receptores NMDA y AMPA, habíamos mencionado ya, y va a haber inflamación, ¿no? Estas son las fases, ¿no? Son fases, vamos a ver que tenemos una fase rápida, la latente, la secundaria y la terciaria, ¿no? En cada uno va a ir apareciendo lo diferente, puede haber convulsiones, hay en la secundaria la falla mitocondrial, la citotoxicidad, está en la primera, en la latente y secundaria, la inflamación, el estrés oxidativo, y en la terciaria hay muerte celular tardía, hay remodelación, astrogliosis y reparación, ¿no? Vamos a ir mencionando estas fases, ¿no? Miren, estos son los mecanismos desencadenados después de la que tienen que ver con los colores, ¿no? Ahí tenemos la fase latente, en la secundaria en rojo y en naranja la fase terciaria, ¿no? Donde vamos a ver los mecanismos que generalmente van a existir, ¿no? Ya habíamos mencionado déficit de oxígeno, esa es la fase de hipóxico isquémica inicial azul, ¿no? Donde todos los fenómenos que ocurren, luego viene la fase latente, ¿no? Que es oxigenación tisular y celular, es decir, comienza a recuperarse, ¿no? A recuperarse todo esto son los mecanismos de la asfixia sobre las diferentes fases. Luego tenemos la fase terciaria, ¿no? ¿No? Y que está en naranja, la fase secundaria en rojo, ¿no? Va a haber excitotoxicidad, estrés oxidativo, daño mitocondrial, mecanismos celular y muerte celular, ¿no? Si persiste el daño, después va a haber reparación y generación, ¿no? Acá hay gliosis activa, activación persistente de los receptores proinflamatorios y cambios epigenéticos, ¿no? Nuevamente estamos repitiendo esta fase para que quede claro. La fase aguda, no, miren, tiene que ver con el ATP, ¿no? Con la hipoxia, va a haber un fallo energético, va a haber despolarización neuronal, va a haber aminoácidos excitatorios, lo que va a provocar excitotoxicidad, ¿no? Y puede haber una muerte neuronal, ¿no?
por hipoxia severa. La fase latente, donde ya el paciente llega, les llega oxígeno por la reanimación o de alguna manera, y hay la repercusión celular, ¿no? Y este también provoca, ¿no? Recuerden que acá tienen que ver esta fase latente va a ser inversamente proporcional al daño, ¿no? Eh, Generalmente va desde las 6 a 24 horas, que va de la primera hora hasta las 6 y 24 horas, puede, ¿no? En realidad, esta es una ventana terapéutica donde se podría dar tratamiento, ¿no? Donde se podría dar tratamiento. La fase secundaria, ¿no? Hay un deterioro secundario, aumento en los niveles de lactato, el pH se alcaliniza, autofagia, muerte celular, y va a haber discapacidad neurológica, ¿no? Eh, Esta fase hay daño mitocondrial, ¿no? Hay daño mitocondrial en esta segunda fase, y luego tenemos la fase terciaria, que tiene que ver con los daños permanentes, y esto puede extenderse meses, inclusive años, ¿no? Recuerden que la regeneración del sistema nervioso central a veces deja secuela, igual que en la TB, ¿no? Al inicio aparentemente ya no tiene el bacilo Koch, pero posteriormente se van dando las secuelas, ¿no? Esto puede haber persistencia de alcalosis cerebral láctica, hay mecanismos lesivos como la gliosis, activación de los receptores inflamatorios y cambios epigenéticos, ¿no? Que van a hacer que el daño se vuelva mayor y crónico, ¿no? Este es un resumen de los indicadores: alga menos de 3, estadio 3, convulsiones difíciles de tratar, anormalidad neurológica después de 2 semanas, persistencia de algunos problemas, signos ecográficos, también en la tomografía y la oliguria, ¿no? A veces hay necrosis neuronal selectiva, van a comprometer los hemisferios, va a producir convulsiones, daño de los centros respiratorios, va a provocar apnea, trastornos respiratorios, depende de qué zona neuronal se ha comprometido. Anormalidades en las zonas hemisféricas vulvares, puede haber hipotonía, paresias, ¿no? Hay algunas características crónicas, ¿no? Que van a dar parálisis cerebral, déficit cognitivo e inclusive convulsiones, ¿no? Los pacientes quedan con convulsiones con epilepsia, ¿no? Hay el estatus marmóreo, que se denomina estatus marmóreo, generalmente cuando hay hipoxia en los ganglios basales, ¿no? Va a dar corea, tetosis, distonía, ¿no? Básicamente como la corea, ¿no? Es una corea secundaria, ¿no? Va a haber signos extrapiramidales, injuria cerebral parasagital adyacente, ¿no? Debilidad muscular, la proximal es más débil que la distal, puede haber cuadriplegia espástica proximal que compromete brazos y piernas, ¿no? En lesiones isquémicas focales y multifocales también puede haber, ¿no? Puede haber hemiparesia espástica, déficit cognitivo, y puede haber epilepsia, ¿no? Si hay leucomalacia periventricular, generalmente ocurre en prematuros, hay necrosis de la sustancia blanca, se asocian las infecciones generalmente de tipo crónicas, hay debilidad en las extremidades y puede dar diplegia espástica y cuadriparesia, ¿no? ¿Qué método diagnóstico tenemos? La ecografía, que es menos invasiva, la tomografía, la resonancia magnética y el electroencefalograma. Fácil de detectar, fácil de recordar, ¿no? La ecografía no es invasiva, es barata y está más rápidamente, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos un ecógrafo dentro del servicio que constantemente nos está detectando no solo el tema de encefalopatía hipóxica isquemia, sino la siguiente parte que tiene que ver con la hemorragia intracraneal, ¿no? Esta es la clasificación de Sarnat: leve, moderado y severo, ¿no? El estado mental va a ser hiperalerta, en el 2 va a ser letárgico, y en el 3 ya el paciente está comatoso, ¿no? Esta es una encefalopatía, la clasificación clínica: la forma leve, máximo 24 horas de vida; la forma moderada se inicia en las primeras 12 horas de vida; y la forma grave, si es menos de 12 horas, puede haber estupor; a las 24 horas alteraciones, y a la mayor de 24 horas puede llegar a coma, ¿no? Que es la forma más grave, ¿no? Recuerden a lo anterior, lo leve, ¿no? Lo moderado y lo grave, que es comatoso, ¿no? En este acá ya comienzan a ver los trastornos neurológicos, ¿no? No solamente hay alteración de sensorio, ¿no? Del
estado de conciencia como en la forma leve, ya acá se van a ver algunas alteraciones motoras, ¿no? Y en la forma grave la tendencia al coma, ¿no? Bueno, esta es la severidad leve, moderada y severa, ¿no? Nuevamente, para recordarle, menos de 3 días es otra graduación de la encefalopatía hipoxicémica, ¿no? De acuerdo a la gravedad, ¿no? Igual, capacidad para despertar, recuerdan, capacidad para despertar, pero hay alteraciones neurológicas, ¿no? Y acá hay poca reactividad, ¿no? Ya tiene capacidad de despertar, poca reactividad, ¿no? El diagnóstico diferencial con encefalopatía hemorrágica o traumática, con la encefalopatía metabólica, con la encefalopatía infecciosa, ¿no? Y con la encefalopatía por intoxicación, ¿no? Eso tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de encefalopatía, ¿no? Esta es más o menos la aproximación al recién nacido con indicadores de la asfixia, ¿no? Primero tenemos los indicadores perinatales de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Y nos da con síntomas o sin síntomas. Sin síntomas lo vigilamos, sino alta, ¿no? Si tiene sintomatología, tenemos que ver si hay sintomatología neurológica y no neurológica. Ahí están comprometidos los otros órganos que habíamos mencionado. En la hematológica hay alteraciones en la coagulación. Y si es neurológica, hay que pedirle pruebas complementarias, ¿no? Electroencefalograma, ¿no? Monitor de fetal, ¿no? Evaluaciones neurológicas seriadas, ecografía transfontanelar, ¿no? Marcadores bioquímicos, ¿no? Y vamos a obtener nos va a servir para establecer la gravedad de la encefalopatía isquémica y predecir la evolución, ¿no? Y cómo se va a monitorizar posteriormente, ¿no? Signos de mal pronóstico en encefalopatía isquémica son el alga persistente, duración de la persistencia de 2 semanas, recuerdan, alteración de la conciencia, apneas, convulsiones, alteraciones en los signos en las pruebas, ¿no? Electroencefalograma, TAC o la ecografía cerebral. Y tenemos la última parte de la clase, que es la hemorragia intraventricular, ¿no? Bueno, más es en los prematuros, ya, las cifras están ahí. Esto ocurre en las primeras 72 horas de vida, 10 a 20% progresan 24 a 48 horas después. Debe hacerse una ecografía transfrontalera entre el cuarto y séptimo día, lo ideal, ¿no? Debe hacerse a los prematuros. Miren, y vamos a ver las alteraciones, ¿no? Tenemos diagnóstico clínico, ecográfico y estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El que hizo primero la clasificación fue Papili y colaboradores, donde la clasificación subependimaria, es decir, a nivel de ependidimo, el número 12 intraventricular sin dilatación, la 3 con dilatación, la 4 hemorragia dentro del parénquima, ¿no? Se va introduciendo, ¿no? Algunos aspectos anatómicos, y el sangrado es básicamente en la matriz germinal, ¿no? Ahí es donde mayor hay sangrado en los prematuros. Está ubicada en la zona periventricular y adyacente al cuerpo del núcleo caudado. A la hora que se hace la ecografía es fácil identificarle esta zona, ¿no? Por eso que la ecografía es altamente diagnóstica, ¿no? Es una zona metabólicamente activa, está vascularizada y la red vascular que la hace es inmadura, ¿no? Ahí recibe bastante flujo y es una zona sumamente laxa, por eso que se complica. Bueno, ahí están las arterias, sistema venoso y arterial, ¿no? Bueno, generalmente en los niños y adultos se autorregula, pero en los prematuros rápidamente pierden la capacidad de proteger el lecho vascular contra las variaciones de presión arterial, ¿no? Ojo, tengan cuidado eso, puede haber esto de manejo adecuado de los líquidos, sobre todo en los ductus, ¿no? Y esto puede provocar hemorragia intraventricular. Y acá unas fotos en la zona matricial, ¿no? En los ventrículos laterales, ¿no? En el techo del tercer ventrículo, ahí está el sangrado, los coágulos, ¿no? En los cuernos occipitales, miren el sangrado. Bueno, la patogénesis va a haber causas intravasculares, vasculares y extravasculares, ¿no? Intravasculares tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo, o puede haber trastorno de la coagulación, puede haber un incremento de la presión venosa. En las vasculares hay fragilidad
Está ubicada en una zona limítrofe entre el tálamo y las arterias estriadas, por lo tanto hay su utilidad exclusiva, lesión hipóxico-isquémica, es decir, la hipóxico-isquémica va a producir la hemorragia, ¿no? Entre la vascular va a haber sostén deficiente, va a haber una actividad fibrinolítica aumentada por anticoagulación, disminución de la postnatal de la presión de los tejidos, que pueden provocar hemorragia, ¿no? La clasificación, ahí ya lo habíamos mencionado, ¿no? Intraventricular con dilatación, sin dilatación, grado 4. Leven y colaboradores tienen otro tipo de clasificación, sin hemorragia, menos de 1 centímetro, ¿no? Son clasificaciones, ¿no? Dilatación ventricular, esta es la clasificación de la dilatación ventricular y esta es la clasificación cuando hay ya en el parénquima, ¿no? Acá no solamente hay dilatación ventricular, hidrocefalia puede ser posteriormente, sino el sangrado entra dentro del parénquima, ¿no? Las ecografías, el diagnóstico tipo 1, tipo 2, 3, 4, y el sangrado que ya por mediante estudios patológicos, ¿no? Deterioro oral en las primeras horas, ¿no? Generalmente ocurre irritabilidad, dificultad respiratoria y es un bebé que se pone mal, ¿no? Se pone pálido, hay acidosis metabólica, hay el tema de la hipoglicemia, ¿no? Hiperglicemia básicamente por el estrés que hay, puede haber apnea, hipotonía, convulsiones y comienza a ver como hay sangrado, hay fontanela bombada. Hay caída del hematocrito, ¿no? Bueno, a veces se ve este paciente que se deteriora y hay que sospechar que hay una hemorragia, ¿no? Mientras más pequeño, el sangrado ocurre más temprano, ¿no? El HIV diagnóstico se hace, miren, las primeras 24 horas, en tercer a quinto día, entre el 10º al 14 día, y al 28 días que puede ser una hemorragia tardía, ¿no? Generalmente este es el diagnóstico ecográfico, ¿no? La ecografía transfontanela, ¿no? Según la ecografía craneal, vamos a ver igual los 4 grados, ¿no? Los 4 grados, ¿no? Las secuelas neurológicas, ¿no? Extensas, en Volpe y se describen todo eso. El manejo es básicamente prevenir la prematuridad, se pueden usar glucocorticoides, manejo óptimo del trabajo de parto para ver que no haya así prematuro, que es importante porque puede provocar aumento de la presión, alteración en los disturbios dinámicos y algunos usan indometacina, ¿no? El uso de indometacina ha demostrado cierta utilidad, ¿no? Y eso es lo que les quería traer, ¿no? Hoy día, ¿no? No sé si tengan preguntas, alguna duda. No sé. Sí, dígame, le escucho. Con respecto a la ecografía transfontanelar, ¿sería como un screening también como diagnóstico? Sí, exacto, se le hace ecografía. Nosotros hacemos ecografía transfontanela a todos nuestros prematuros y lo hace el neurólogo. Viene el neurólogo y escanea a todos nuestros prematuros. Justo en el primer día, si es muy prematuro, de acuerdo a las horas mostradas, ¿no? Nosotros tenemos una ecografía dentro del servicio con un traductor especial. Los chicos que hicimos prácticas hoy día vieron que el traductor parece de juguete, pero es neonatal, ¿no? Son unos traductores pequeñísimos y de alta resolución, ¿no? Ese es parte del screening a todo recién nacido prematuro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?